Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos un jueves más, un jueves noche más, en La Caja Negra, un programa de actualidad, de debate de actualidad, sobre un tema único, lo abordamos in extenso, y un tema de interés. El tema de interés, pues a veces cuesta debatir o decidir cuál es, ¿no? Porque hay un par de ellos o tres, pero en este caso el tema de interés yo creo que es la actualidad política nacional que está, que arrevienta, que diría un clásico asturiano, ¿no? Entonces el programa lo hemos titulado El cerco se estrecha. No hace falta decir que se estrecha en torno a don Pedro Sánchez, presidente del gobierno, pero no solo a él, sino al gobierno en general, diríamos, al Partido Socialista y al establishment, a él y a sus socios también, ¿no? Porque es una coalición de gobierno lo que tenemos en realidad. Así que para hablar de El cerco se estrecha tenemos a tres invitados, como siempre, que tienen criterio, mucho criterio y muy formado, y que nos van a ilustrar profundamente sobre este tema. Paso a presentarlos de derecha a izquierda, según mi posición. Así que José Luis Magro, que es catedrático de Filosofía. ¿Qué tal, José Luis? Bien, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a esta santa casa. ¿Todo bien? Bien. Muy bien, me alegro. Lo del cerco ya lo veremos. Bueno, y se estrecha también lo veremos. En segundo lugar, Beatriz Zapico, que es abogada. ¿Qué tal, Beatriz? Bienvenida. Muy bien, buenas noches y gracias por esta nueva invitación. Gracias a ti por estar en este templo del saber. Y en último lugar, los últimos serán los primeros, Abel Fernández, que es decano del Colegio de Economistas de Asturias. ¿Qué tal, Abel? Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, pues como decía, el cerco se estrecha, pero ya antes de empezar el debate que hay disidentes. Y hay quien dice que veremos. A ver, ¿por qué veremos? ¿No lo ves que el cerco se estreche? ¿Por qué veremos? Porque el don de profecía no lo tenemos. Y lógicamente, lo único que sé es que tenemos una indigestión morrocotuda de datos y datos y datos. Y llega un momento en que es necesario la abstinencia y el ayuno, porque yo no puedo digerirlo. No lo puedo digerir. Pues yo creo que la indigestión se soluciona de otra manera, ¿eh? Eso fisiológicamente quizá el cuerpo está preparado, claro. Pero la mente no, porque tenemos lo que domina en una organización social es el neocortes, es el neocortes. Y hoy está triunfando el cerebro de los cocodrilos, es decir, el cerebro reptiliano. Pero bueno, eso es a nivel individual. La sociedad no tiene neocórtex. A nivel social. También tiene neocórtex. Es un poco místico eso, ¿no? No, luego, la sociedad neocórtex. Bueno, espera, seguiremos hablando porque hay una cosa muy clara. Tenemos que tener un planteamiento intelectual, ético y moral, de tal manera que nos explique el porqué de esta verdadera inundación de acusaciones, de sobornos, de unos contra otros, y que lógicamente nos desbordan, porque estamos acostumbrados a organizar la sociedad de una determinada manera. En cuanto se incumplen las leyes que la mayoría acepta, te quedas descontrolado. A ver, Beatriz, coge el guante. Sí, bueno. ¿Se estrecha o no se estrecha? ¿Qué quedamos? Yo es que lo veo cada vez más estrecha. Se estrecha, pero en el caso de Pedro Sánchez, que es igual que el ave fénix que resurge de sus cenizas, por mucho que se estreche, yo creo que va a encontrar el modo de resistir todo lo que puede. ¿Puedes hacerle un favor, llamarlo ave fénix? No. Yo creo que ha demostrado. Yo creo que ha demostrado a lo largo de su trayectoria política que es una persona muy estratega y que sale de todas. No sé si bien o mal, pero él sale. Y respecto del tema político actual, yo creo que la ciudadanía estamos padeciendo un hartazgo de políticos tremendo. Nos han cansado tanto que lo que hacen es que estemos adormilados, pasotas, porque es todos los días temas nuevos de corrupción y no dimite nadie. Y se crea una desafección ciudadano-político tremenda. Pero bueno, la cantidad se acaba transformando en cualidad, según las famosas leyes de la dialéctica, ¿no?
Si hay un momento en que la corrupción es tan grande, está tan extendida, que eso acaba decantándose, no es infinito, no soporta infinitamente. Bueno, la corrupción erosionó muchísimo el gobierno de Felipe González y al final sabemos cómo se acabó. Claro, yo creo que más en erosión... las urnas, acabó las urnas. Sí, sí. Pero bueno, no son los perfiles idénticos. Felipe González no se puede comparar con Pedro Sánchez y creo que actualmente tienen tal capacidad de resistencia porque ya han rebasado toda la moralidad, la ética, ya están en otro estado, ¿no? Y van a resistir todo lo que puedan. Pues yo creo que, por usar la frase esa, bueno, es que es un poco ofensiva, pero que se entienda, es una frase hecha. Las ratas abandonan el barco. Por usar esa frase, insisto, que no lo digo, no estoy llamando rata a nadie, pero acaba de dimitir Errejón, que es uno de los socios de Sánchez. La gente sale corriendo ya. A ver. Bueno, sí, efectivamente, es una noticia de última hora. Pero yo creo que, hablando de este personaje, del presidente actual del gobierno, coincido bastante con el análisis que hace Beatriz en cuanto a que es una persona que va a resistir todo lo que pueda y un poco más, porque claro, tiene la cobertura. ¿Y no estamos en el poco más ya? Pues posiblemente, claro, posiblemente, claro. pero va a estar ahí, ¿no? De hecho, se habla que incluso esas negociaciones que parecen difíciles con sus compañeros el apoyo que tienen el actual gobierno, pues tiene también el apoyo inestimable de Zapatero, que está haciendo una labor pues muy intensa en pro de que se siga manteniendo la figura de Pedro Sánchez. ¿Hasta dónde? Pues bueno, yo creo que aquí vamos a depender bastante de todo el proceso en el ámbito judicial, casi más que el político. El político, él lo está marcando, va a resistir como sea, pero los plazos en el ámbito judicial, yo creo que eso le puede hacer mella. Ahora bien, hay que ver un poco cómo puede resistir. Desde luego que él dio muestras siempre de ser un auténtico, persona que resiste por su propio partido. Bueno, pero resiste, su propio partido una cara como cemento, porque claro, también es que resistir, eso es resistir o simplemente es pasar de las normas democráticas, que es lo que hace. No, pero el fiscal general del Estado, que a fin de cuentas le obedece a él, el otro día lo imputaron, debería haber dimitido, pues no dimite, le da igual ya, les da igual todo. Pero eso no quiere decir que tengan capacidad de resistencia. Eso tiene una capacidad, tiene el rostro de cemento, yo creo, vamos. Pero mira, Estudia la Beguín, están estudiando la Beguín, cómo se hace ese cemento tan duro, ¿no? Porque... Pero mira, el tema ya lo ha mencionado Beatriz y Abel, que hay un hartazgo de la sociedad. Vamos a ver, yo ahora, desde mi punto de vista, ¿por qué motivo Pedro Sánchez, a pesar de que está con una cantidad de corrupción que le rodea, no pierde? ¿Por qué motivo? Yo creo, voy a dar una tesis, voy a dar una opinión. El Partido Socialista Obrero Español de Sánchez funciona como una secta. Es decir, hay un gran jefe, hay un gran líder, y para mí no es Pedro Sánchez. Para mí lo que me deja sorprendido es que el penúltimo escalón siguen al líder como si fuesen una secta, además gente inteligente. Y ese segundo escalón... ¿Pero eso te consta? Eso que consta, hombre, los ministros, todos los ministros siguen a Pedro Sánchez. Porque no son nada los ministros, son bueno, sin currículum sí, ninguno. pero atiende un momento. En ese caso, en ese segundo escalón están los diputados que ni uno solo ha sido capaz de votar en contra de este corrupto. Ya tenemos, clarísimamente funciona como una secta. Y además dan consignas y las consignas son inexorables. Por tanto, que el cerco se estrecha mientras no cerquemos también a todo ese entramado que está en ese segundo peldaño que es fundamental, yo la cosa la veo muy difícil. El gobierno se mantiene porque este hombre está dándole todo a sus socios. Les da la amnistía, les da no sé qué, les da tal, les da el cupo. Pero eso no tiene que ver con una secta.
es que está corrompiendo la democracia y convirtiéndola en un mercado persa. Necesito tal votación, te doy el cupo catalán. Que necesito no sé qué, te doy no sé qué. Pero eso no es una secta, eso es un mercado persa. Y aún así, el Congreso está perdiendo votaciones por docenas. Pero parece cuántas van, no sé cómo pero, es eso. Javier, pero si a esto añadimos precisamente que en su partido no existe ningún tipo crítico, porque ya se encargó precisamente de que no lo hubiese, pues entonces lo tiene un campo mucho más fácil a la hora de llegar a acuerdos con quien sea. Ese es un tema muy importante. Es decir, Mira, en el Partido Socialista, de hecho, cualquiera que no esté en favor de lo que diga su jefe, pues lógicamente lo tiene claro. En todos los partidos. Mira, estamos en una Más. situación verdaderamente dramática. Resulta que en los españoles, en muchísimos españoles de a pie, siguen pensando que el Partido Socialista Obrero Español es un partido que respeta las reglas de juego democráticas, los votantes. ¿Qué ocurre? Que no es así. Y además tienen una habilidad para exponerse, que ellos cumplen las leyes, que son respetuosos a las leyes, que a eso, a mí lo que me preocupa no son los independentistas, es el pueblo español que rodea a Pedro Sánchez y es capaz de votarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Es un fenómeno perverso. Desde mi punto de vista es el siguiente. Tenemos un Partido Socialista Obrero Español que se salta la democracia sistemáticamente, porque el líder es el líder. Y los que están socios de Pedro Sánchez quieren, utilizando el sistema democrático, quieren destruir la nación y lo que dice la Constitución. Es una unión verdaderamente explosiva. ¿Cómo rompemos el cerco? De acuerdo. ¿Cómo lo rompemos? Pues estrechando el cerco. Mira, yo creo que quien más va a poner freno a esta situación, que bueno, es un gobierno a la deriva y un país que bueno, su democracia está en la cuerda floja, son los tribunales y la justicia. Algunos tribunales, yo creo que van a poner freno a través de las causas judiciales. Próximamente van a revelarse contenido de determinados pendrives que dicen pueden cuestionar aún más al presidente y al gobierno. Y pienso que va a ser un freno para esta política que, vamos, kamikaze que lleva a efecto el Partido Socialista. Es verdad que entre las cualidades de Pedro Sánchez precisamente tiene un gran ego y ha reunido de personas que no le cuestionan nunca. ¿Por qué te fías de los tribunales? Yo, soy jurista y quiero fiarme de la justicia. Cierto es que determinadas... ¿Viste todo lo de Cataluña? Quedó nada. Andan todos por la calle muertos de risa. Pero vamos a ver, quedan nada, pero no por cuestiones de justicia, sino sencillamente por la intervención política en determinados actos. De acuerdo. Cuando tú comentabas la resistencia de una persona puede devenir porque es muy fuerte, puede devenir porque es muy débil y da pena, puede devenir de muchos factores. Sí. Y Pedro Sánchez resiste precisamente porque accede al chantaje de determinados partidos políticos y por concesiones, pero resiste, correcto, pero resiste. ¿Qué ocurre? Que estamos muy sorprendidos porque nunca pensábamos que un perfil político de un presidente iba a ser como el que tiene Pedro Sánchez. Pensábamos que iba a haber unas determinadas normas, líneas rojas que jamás iban a traspasar, pero él ya lo dijo cuando necesitaba los 7 votos. Los voy a sacar debajo de las piedras y los está sacando y se están aprovechando de él. Entonces la capacidad de resistencia a él se le atribuye esos partidos que quieren, que precisamente lo están exprimiendo como si fuera un limón y que no les importa absolutamente nada el resto de las comunidades autónomas y el resto de ciudadanos. Ellos piden y él les da. Y así estamos. Y esa es la resistencia. Y están los Sánchez. votos. Sí. Es que es así, ese análisis es correcto. Luego, claro, hay un problema y es que la sociedad no reacciona. Es decir, la sociedad... ¿Y por qué no reacciona? Pues ahí está. Es una cuestión que deberíamos de plantearnos. Porque si el día 23 de julio digo una cosa y el día 24 digo la contraria, ¿a qué se debe? A una necesidad personal de estar al frente del gobierno.
pues lógicamente eso de alguna manera la gente tiene que penalizarlo. Pues no. De alguna manera nosotros estamos ahora en una situación en la que somos incapaces de dar ese paso y decir, bueno, la gente llega hasta aquí. Yo creo que con los casos, no solamente ya de corrupción, sino de acuerdos a los que está llegando con sus socios de gobierno, la calle tendría que estar inundada de protestas. ¿Y por qué no lo está? Buena pregunta. Vamos, hipótesis. Porque tenemos una oposición muy floja. Pregunto. ¿Tenemos una oposición muy floja? Sí, contundente. A ver, Sí. razónalo. Además de floja, encima dividida y mediocre. Y entonces, por mediocridad, en muchas decisiones que hay millones de españoles que estamos dispuestos a apoyarlas, no se toman. Y luego, dividida, porque es clarísimo, Vox y el PP, fundamental, bueno, cualquiera de los dos. Vox tenía que dejar en paz al PP de una vez por todas y explicar su programa. Y el PP tenía que olvidarse de Vox y explicar su programa. Y no se está haciendo. Consecuentemente, el pueblo, que somos todos, vemos el problema y no hay nadie que encienda una antorcha y dice, este es mi camino, venid detrás de mí. Pero no lo sabemos. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Vamos a ser claros. ¿Qué está la oposición? ¿Qué está a heredar? No, yo de fines, de intenciones no juzgo. Lo que está claro es que hay dos planteamientos. Vox tiene un planteamiento diferente radicalmente con el PP y aquello en lo que no coincide se dirige al PP y el PP a la inversa. No, hombre, no. Hemos perdido el sentido. ¿Cómo veis eso de la oposición? Bueno, la oposición es muy floja. Mira, yo, por ejemplo, voy a partir del Partido Popular. Yo siempre digo que hay dos partidos populares, Ayuso y el resto. Estamos viendo cómo actúa Ayuso a nivel político y cómo es apoyada por la gente. Entonces, es un perfil político que gusta a muchísimo. Pero tal parece que el resto del Partido Popular, y los meto a los líderes de otras comunidades autónomas, tienen complejo de actuar como ella. Es verdad que cuando eres valiente y dices lo que piensas, los enemigos, bueno, claro, crecen y tienes que tener una capacidad de resistencia enorme para no desaparecer del mapa político. Pero todo el mundo sabe qué clase de perfil político hace frente a Pedro Sánchez. ¿Por qué los ciudadanos no salimos a la calle? Que yo me lo pregunto. Muchas veces pensamos que a todo el mundo le interesa la política y no es cierto. La gente se dedica a trabajar, a intentar pagar la hipoteca o el alquiler y a comer. Y luego meten a todos los políticos de todos los partidos en una misma saca para decir son todos iguales. Y voy a poner el ejemplo. ¿Cuántos políticos dimitieron tras la aprobación de la norma que reducía los años de prisión de los etarras? ¿Cómo es posible que no den un paso al frente una persona que tiene que leer una ley que además no era una ley extensa, no la leyó y no acató ningún tipo de responsabilidad? Bien visto. Entonces, yo como ciudadana estoy viendo ese tipo de reacciones políticas y lo que digo es, son todos iguales, es que son todos iguales. En ese ejemplo son todos iguales, no ha dimitido nadie. Aquí el que coge el sillón se queda pegado en él, sus buenos sueldos y es tremendo. Y aparte llevamos... Pero no los echaron tampoco. No, pero ahí está, porque yo como líder de un partido político... Claro. Contra aquellas personas, aquellos diputados que tenían que haber hecho su trabajo correctamente, no lo hicieron, o dimites o te echo. Es tu responsabilidad, como la que tenemos todos los ciudadanos en el ámbito de nuestra profesión. Es tu responsabilidad. Y no los echaron y no dimitieron, pero es que es más, enseguida, y yo creo que la última querella que presentó, que además fue inadmitida por el juez Pedraz del Partido Popular contra el Partido Socialista por corrupción y demás, fue de manera inmediata
al tema que pasó de la ley, porque vamos a hablar de otros temas. Entonces, ¿cómo no vamos a estar cansados los ciudadanos? Estamos bueno, con un hartazgo tremendo. Y entonces no te apetece salir a demostrar nada, ni apoyos a nadie. Y al final la frase es siempre, son todos iguales. Y a veces lo demuestran. Es sumamente triste tener que terminar así. Sí, realmente. Porque la verdad es que lo que apuntabas precisamente con esa votación en el Congreso es para sentir vergüenza. De lo que estaba ocurriendo. Pero bueno, quedó un poco difuminado con la sesión luego que hubo en el Senado, en el cual, pues sí, entonces aquí vamos a rectificar lo que hicimos en el Congreso, pero bueno, se vio que no sirvió absolutamente de nada. Una pequeña, bueno, lavar la imagen en ese sentido, pero es muy triste que precisamente tenían que dar muestras de una cierta dignidad. Yo lo que veo es lo siguiente, que Pedro Sánchez será lo que sea, pero es un personaje que tiene instinto de poder, tiene un instinto de poder impresionante. Claro. Segundo, además tiene ansia de poder y además lucha por el poder. Creo que estas características es muy importante considerarlas. ¿Qué es lo que se ha hecho en estos últimos años? Ha ido colonizando y poniendo a los suyos en aquellas instituciones del Estado que están para proteger las mismas instituciones. La democracia que establece, el sistema democrático que establece la Constitución. Entonces, te encuentras con el siguiente fenómeno. Los jueces dan una sentencia y resulta que efectivamente, llega el cocodrilo, el presidente del Tribunal Constitucional, y le come la tostada a toda la legislación y a todas las sentencias de un tribunal. Si ponen en la calle a los seres de Andalucía. Lo del tema de los seres es lo más vergonzoso, lo más vergonzoso que ha ocurrido en este país. Y llega el tema de quien es el fiscal general del Estado. Está clarísimo que no admiten lo que el tribunal correspondiente no admite su apelación, y ahí lo tienes y va a seguir en el poder. Está imputado. Está imputado. Sí. Bueno, pues hagamos este análisis. Ha ido colonizando prácticamente todas las instituciones del Estado y va teniendo razón. Por ejemplo, lo que decías tú de la amnistía. Lo que decías tú de lo que hubo de la sentencia del tribunal condenando a los que se sublevaron en Cataluña. La condonación de los años de prisión. Ahora bien, segundo factor que para mí... Que te vote chapote, era verdad el lema. Segundo factor que para mí es muy importante, que es el que decíamos aquí. La narración tiene comprados, así de claro, una serie de personas de gran influencia en los medios de comunicación, y resulta que a una cosa evidente como es la corrupción que tienen Pedro Sánchez y su mujer, ¿qué hacen? Contrarrestan con otro ataque a Ayuso y su pareja. Y todos los días. ¿Qué ocurre? Que yo me pongo en la mente de mucha gente que nada más que ve supongamos la Sexta o Televisión Española o la TPA, sin ir más lejos. Dice, coño, si resulta que lo que dicen los del PP es mucho peor lo que dice el PP, es mucho peor lo que tienen ellos que lo que tiene el PSOE. Este es un tema verdaderamente crucial. La gente no piensa eso. La gente que es un poco reflexiva, lo del novio de Ayuso le da la risa. Porque es que se intentó desgravar un coche que alquiló no sé dónde, comparar eso es que en España, con los 1.500 millones de Globalia. Sí, pero España tiene muy poca cultura política y tiene muy poca capacidad de análisis porque cada vez nos quieren más tontos. Entonces, sí. Cuando decimos, ¿cómo es posible, comentabas tú antes, cómo es posible que ningún diputado socialista, que luego tienen que coger el AVE y si llega, regresan a sus ciudades, que te pidan explicaciones, oye, ¿tú cómo es posible que aceptes el cupo catalán y no digas nada? Es muy fácil, porque
gano 50.000 euros al año y si me muevo no salgo en la foto y los pierdo. Y es tan triste como eso. A eso voy yo. Entonces, el que falla es la oposición. Vamos a ver, la ciudadanía en general no se moviliza espontáneamente. Eso es un mito. Bueno, pero es que la derecha nunca supo movilizar adecuadamente a los suyos. Mira, el sábado pasado hicieron una concentración 100 asociaciones a favor de la constitucionalidad y, bueno, 100 asociaciones. Según fuentes del gobierno, de la delegación de gobierno, los participantes fueron 25.000. Bueno, eso no se lo cree nadie. Y según fuentes de las organizaciones que concentraron a sus seguidores, 400.000. Es que tendría que haber 4 millones de personas en Madrid. Pero te das cuenta que apenas salió en los medios de comunicación, una semana antes tenías que estar avisando, va a haber una manifestación, hay que ir porque esto ya resulta insoportable. Pero aparte de que la gente cada vez es más cómoda, es que no salen los medios, pero no saben movilizar. Lo de los medios es clave. Es clave. Los medios sí. Están inundados de dinero público, inundados. Y luego, por otra parte, quiero también darle un poco el aspecto económico a todo lo que está pasando, ¿no? A pesar de todo, la cuestión política que estamos teniendo, en el ámbito económico, pues nos va relativamente bien. ¿Y qué efecto produce? Pues produce en la sociedad en general decir, bueno, pues tan mal, esto no está porque, bueno, la situación económica de momento es la que es. Bien, si nosotros analizamos un poco en profundidad la situación, dices tú, bueno, bien, estos números, pero detrás de esos números hay también unas realidades, ¿eh? Es decir, 9 millones, casi 10 millones de pensionistas, se sube el IPC, hay un endeudamiento bestial. Nuestros jóvenes lo van a tener crudo, pero bueno, en el día a día eso no se percibe, eso se percibirá dentro de un tiempo, ¿de acuerdo? Con lo cual, como estamos en el cortoplacismo, pues me está dando resultados. Y eso también incide en que también sirva también un poco para que nuestra sociedad quede también un poco más tranquila a la hora de exigir, ¿no? Ciertas cuestiones políticas. Decimos que se ve un poco amparado por esta cuestión de aspecto económico que tiene importancia también. Vamos a hacer una pausa de hidratación, como en el fútbol. Volvemos dentro de un minuto con... Sigue Abel, tiene la palabra Abel, se la quité, pero se la devuelvo. Hasta ahora. Bueno, ya estamos de vuelta después de la pausa de hidratación y tenía la palabra Abel que lo interrumpí. A ver, continúa. Sí, no, un poco en la línea que venía diciendo, porque consideraba que el tema económico que le está ayudando al actual presidente de gobierno a mantener esta política, ¿no? Porque sirve un poco, pues eso, de que la gente pues no se cabree, ¿no? Interesante lo que dices, pero una pregunta al especialista. ¿La situación es buena según se mire? Porque también hay un paro muy alto, ¿eh? Bueno, siempre, vamos a ver, el problema de España en épocas cuando la economía nos va en ciclos muy buenos, seguimos teniendo un porcentaje de paro muy elevado. Claro. Es decir, nosotros en buenos momentos pues podemos estar en el 8, en el 9% de paro. Bueno, esto en otros países es totalmente, cuando van bien, pues están en el 3, en el 4. Nosotros siempre estamos muy por encima, con lo cual es un tema ya de cuestión estructural en nuestra economía, el tema del desempleo. Pero tiene cobertura, tiene una cobertura social. Tiene una cobertura social. Las familias. Familias, el pensionista, el desempleo. Ayudas, ¿a costa de qué? pensiones. Pues a costa pues de eso, pues de fundamentalmente endeudamiento. Claro, que es altísimo. Es altísimo. Que es más del 100% sobre el PIB. Debe ser el 115 por ahí, ¿verdad? 113. 113. Sí. Es decir, que estamos en unos porcentajes muy elevados, ¿eh? Sí. Claro, esto en el día hoy, mañana no lo vemos, claro, pero sí se va a ver, evidentemente. Bueno, yo sobre este tema
Pedro Sánchez y el equipo que tiene o asesores lo tienen muy claro. En el tema económico hay situaciones en que la pregunta es muy sencilla. ¿Quién tiene el voto? ¿Quién tiene el voto? Pues pensionistas. La mayoría de la gente que recibe una cantidad de dinero con la situación que se encuentra. ¿Qué hace el gobierno de Pedro Sánchez? Vamos a hacer 50.000 viviendas, vamos a repartir 400 euros, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Pero, José Luis, Este ¿con sistema... 400 euros compras el voto? No, sí. No Este sistema está muy claro que en las democracias, me viene ahora a la memoria, por ejemplo, la época final de la República Romana, estamos hablando con Cayo el joven, y con César, y con los que aspiraban a ser cónsules, a ser primeros ministros. ¿Cómo conseguían el voto de los ciudadanos romanos que tenían derecho a votar? Que iban a la asamblea y votaban. Pues había una descarada compra de los romanos, porque uno, lo votaron, me acuerdo ahora, porque trajo una serie de naves de trigo que lo regaló al pueblo romano. Lo regaló, en realidad se endeudaba, pero él regaló al pueblo romano durante 5 meses el pan y el trigo para que no tuviese que comprarlo. Esta técnica sutil, ahora es mucho más sutil, pero existe exactamente igual. Ahí viene lo de la plebe frumentaria. Vale, bueno, es que son datos que la historia, cuando existe un régimen democrático, aunque sea el de la República, era muy deficiente, no votaban absolutamente todos. Bueno, existían los tribunos de la plebe que se impusieron, pero la técnica es la misma. Este gobierno de Sánchez todos los días hace promesas de paraísos. No se va a quedar nadie atrás, no lo vamos a dejar abandonado, pero ¿qué dices? ¿Pero quién se lo puede creer? Pero mira, que es un aparato crítico. ¿Pero quién lo puede la creer? gente tenemos muy poca memoria. El terremoto de Lorca, que fue hace muchísimos años... Siguen en barracones. Están esperando las ayudas que prometió Sánchez. El volcán, la erupción del volcán, están esperando las ayudas. Barracones también. Sí, pero ¿quién le vota? Yo te voy a poner un ejemplo. A mi despacho vino un propietario de una vivienda que el inquilino no le paga. Y dijo, ¿y sabes qué se atrevió a decirme? Voy a seguir votando a Pedro Sánchez porque así no me echas en tu vida. Bueno, lo que parece anecdótico es real. Pero es triste. Lo que parece anecdótico es real. triste. Fijémonos en las últimas movilizaciones que está habiendo ahora cada vez más por el tema de la vivienda. Pedro Sánchez lleva 6 años de presidente. El tema de la vivienda no hizo absolutamente nada para solucionarlo. Vuelcan en los propietarios la responsabilidad de ofrecer viviendas. Eres un mal propietario si no ofreces tu casa, además a una renta que sea asequible. No, pero es que esto no es así. Vamos a analizar el problema. El problema es que nuestros políticos no hicieron bien su trabajo, ni bien ni mal, no hicieron nada. Que hay necesidad de vivienda es lógico. Como hay muy poca oferta, los precios suben. Y luego la ley de vivienda, lejos de dar una seguridad y una garantía al propietario para decirle, mire, usted pongan en el comercio su vivienda en alquiler, que si tiene un inquilino que no le pague, aquí estoy yo para en 72 horas, como ocurre en otros países europeos, este señor está fuera. Claro, no me extraña que se vaya incrementando el tema de la vivienda y su problemática, porque yo como propietaria ahora mismo no pondría mi vivienda No pondrías. No, de alquiler. Todos conocemos pero es que es más, a gente que tiene pisos y no los pone. Es que los salarios actuales, que son ridículos en algunas ocasiones, porque yo siempre he dicho que una persona no puede trabajar y ser pobre y tener carencias y necesidades, jamás, jamás. ¿Qué es lo que ocurre? La ley dice que por debajo de 1.800 euros eres una persona vulnerable. Por debajo de 1.800 euros es el 80% de la gente que está trabajando ahora, con los salarios medios. Entonces, no hay manera de que si un inquilino te deje de pagar la renta, el agua, la luz y los consumos, puedas echarlo, salvo dentro de 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque hay esa desprotección. Y hacen las leyes de la manera contraria a
solucionar los problemas, cada vez los incrementa más. Y luego llegará la intervención del Estado, que es lo que van a hacer. Mira, hay una Inmediatamente. Volvemos al franquismo. Hay una A la pregunta. vivienda pública clásica, Sí, barriadas. y yo te voy a poner Volvemos el precio a de eso. tu renta. Tú tienes un piso, has comprado una segunda vivienda con tu esfuerzo, pues mira, yo ahora te voy a decir qué vas a hacer con ella y cuánto puedes Sí, cobrar, sí, dices sí, tú. sí, ¿Pero sí. por qué? Yo Sí, con sí, mi sí. esfuerzo he conseguido una segunda vivienda para completar mi Pero ¿por pensión qué, de Beatriz? jubilación. Sácala- Es tremendo. Saca al final de la ecuación. ¿Por qué? Porque son socialistas. Sí, sí, sí. A ver, la Claro. pregunta es muy sencilla. Socialistas para Mira, algunos temas, la para pregunta, otros Beatriz, no. es muy sencilla. Hacen la propaganda. Quid prodest? ¿A quién beneficia? Y beneficia emocionalmente y afectivamente. A quien beneficia es a la secta, es al partido que está gobernando, es al poder que quieren mantenerlo por encima de todo. Haces después el análisis que acabas de decir tú y dices, pero si esto nos llevan al abismo. Entonces, ¿cómo es posible que el razonamiento tuyo no cale en miles o en millones de españoles? Pues muy sencillo, porque viven de la promesa sistemática. Cuando hay un problema de vivienda, ¿qué han hecho ahora? Que hay un verdadero problema, vamos a construir ¿cuántas viviendas? Pero si pasan 6 años y no has cumplido ni una sola vez la palabra, es un problema verdaderamente, a mí, verdaderamente es que si tú lo analizas fríamente, te deja descompuesto. Bueno, pero eso es Sí, como... pero ellos lo utilizan muy bien. Cuando se suscitó ahora el problema de la vivienda, pues que diga, al día siguiente salgo y digo 200 millones para los alquileres para los jóvenes, etcétera, etcétera. Quiero decir, La limosna. Exactamente. Es la limosna. Y que luego Y además, no llegan, no los lo van a adorno dar. diciendo, no quiero a arrendadores ricos y a inquilinos pobres, ¿no? O sea, rico, pobre. Es alucinante que esto, pues cala. En la sociedad, sí, por algo lo dicen. Naturalmente, es que estamos es la situación de la sociedad española, que no es ni mejor ni peor, no quiero comparar. Simplemente, en estos momentos tenemos una sociedad anestesiada por toda una serie de circunstancias y no tenemos los medios adecuados para salir de esa anestesia. Y hay que aquí cada uno que cargue con su mochila. Cada palo que aguante su vela. El PP, muy especialmente el PP, lo único que hace es practicar la autocensura, que es lo peor en política. La única que no hace autocensura es Ayuso. Sí. Y así le va de bien. ¿Por qué? Porque hay muchos españoles que no están dispuestos a seguir tolerando esto. Pero, hijo mío, tienes que tener un instrumento, lo mismo que lo tiene Pedro Sánchez, que lo ha montado de maravilla. Lo ha montado extraordinariamente. Con dinero lo monto yo una tarde. No, sí, sí. no solo Vamos a regar. no es solo con dinero. Cuando Rubalcaba le dijo a Rajoy, ahora que tienes mayoría absoluta, tienes que hacer determinados cambios en la ley electoral. ¿Qué hizo? Nada. Nada. Es decir, cuando tocan poder, el Partido Popular no hace nada porque está cargado de complejos y siempre seguía por la misma... Siempre seguía con el mismo razonamiento. Yo no voy a ser como tú. Entonces, como yo no voy a ser como tú, pues entonces trago lo que me dejaste. Y ahí está. Es tremendo. Es tan ridículo como no hago eso. Lo que tú no hago lo que tú me criticas. Claro, este es un tema en política. Es ridículo. Está estudiadísimo. Sí. Está totalmente estudiado. Un partido que por principio es la oposición no tiene que ejercer autocensura. Tiene que exponer fríamente, en el tema de la vivienda tiene que dar un sistema, en este caso más bien liberal, el sistema suyo, y esto es lo que nosotros vamos a ofrecer, pero conscientemente. No me anden que vamos a dar una ayuda, ¿vale? Hay momentos de necesidad que está en la Constitución que se tiene que aplicar, pero el sistema por el cual actualmente las leyes que hay está para favorecer el voto a favor del jefe del grupo. Y lo malo es que, claro, luego vas a las instituciones y siempre perdemos, porque encima, como se ha añadido a los, más que tiburones, son tiburones. Los independentistas catalanes les importa un bledo la Constitución, les importa un bledo incluso Pedro Sánchez. Utilizan a Pedro Sánchez. Totalmente. Y claro, el pueblo español es lo que teníamos, creo yo, que el pueblo español y los socialistas y los diputados socialistas tenían que tener la moral, la ética política de no admitir
a una dictadura, a un autócrata como Pedro Sánchez. Pero lo tenemos perdido. Bueno, No lo sé. yo confío que no esté todo tan perdido. Pero cuando hablamos de quién sostiene los gobiernos socialistas, hay mucho desempleo, pero la gente vive, la gente tiene para salir, la gente tiene para comprar sus cosas. Yo estoy la de gente, acuerdo en eso. porque si no hubiera ayudas, subvenciones, esto ya hubiese acabado, Claro. pues, hubiese tumbado a cualquier gobierno del signo, signo que del fuese, signo sí. político que fuese. Yo tengo en el despacho varias empresas que están buscando como locas trabajadores y la gente, encofradores, no hay encofradores. ¿Cómo no va a haber encofradores? No, pero es que se acercan y dicen, no, es que estoy recibiendo una ayuda de X dinero y claro, si me contratas tú voy a perder esta ayuda y además, bueno, solo se vive una vez porque ahora toca la moda de máximo rendimiento y mínimo esfuerzo, ¿no? Entonces, es por eso, que no nos engañemos, la gente come, la gente sale, la gente se va de vacaciones y tú preguntas y están todos encantados, alguno no, porque hay gente que está realmente pasando serias necesidades, pero la gran mayoría no. Hay mucho funcionario, los funcionarios cobran siempre al final de mes. Yo soy abogada y si no tengo clientes no cobro. Pero lo que ha dicho nuestro amigo Abel, ¿por qué hacemos tantas donaciones? Porque nos vamos empujando. Es que yo creo que el nivel de Vamos a centrar el endeudamiento debate. de España ya está al límite. Vamos a No centrar creo el que se debate pueda dar más. que nos fuimos un poco de... Estábamos con el cerco se estrecha. Porque esto se ensanchó mucho el debate. A ver, concreta. Hay un señor que ya lo llaman el número 1 en los papeles, Pedro Sánchez. Es tremendo que te llamen el número 1. Eso ya es de mafia siciliana. El número 1, el Juan, como llamaban a Felipe González. Es que se hacía su ¿Os acordáis? egolatría, ¿no? El Juan, Que te digan claro. que eres el número 1, El imagínate. número 1. Entonces, si al número 1 lo imputan, que puedes pasar mañana por la mañana, porque está la cosa ya a punto. ¿Qué pasa? Yo creo que sí. Se hace loco también y empieza a decir como fiscal general del Estado que no va con él. Pero lo van a imputar. No, digo yo, como hipótesis. Al fiscal general del Estado lo han imputado. ¿Y qué más Doña da? Begoña Gómez, decías tú, ¿Y qué estaba más en el da? banquillo. ¿Y qué Tienen el más da que manual de imputen al resistencia. fiscal? ¿Qué más da? Si va a seguir... Si va Pero a digo seguir- a él, si lo imputan a él, ¿qué pasa? Sigue, dice, bueno, mira, hasta que salga un juicio dentro de 5 años, yo sigo de presidente de gobierno. Oye, esa, ¿están dispuestos? esa es una hipótesis, no No. sé, tiene muchos visos de que pudiera ser. Pero la Vamos a legión esperar está... porque real, ¿no? ahí El están caso analizando Polo, las es nuevas una trama grabaciones, ya sí. muy espesa y con muchas conexiones. Sí. Y Una aparece él pregunta. en esas conexiones. Javier, Neira, una pregunta. A ver. No, la pregunta la hice yo. La- pero bueno. está Son como los gallegos, me contestas otra pregunta. ¿Está dispuesta la legión, los legionarios que tienen, a dejarlo en la estacada? Pregunto. Los legionarios no existen, hombre, eso es un mito. Hombre, los Están ahí por legionarios, interés. me refiero a los Al- diputados, ya, en a los cuanto- cargos ya, directivos en que cuanto tiene, a los En ministros. cuanto haya el menor problema, salen corriendo todos, hombre. No, no es una guardia pretoriana. Son gente cogida a lazo y con el sueldín. En cuanto haya el menor problema, No salen van todos a dar corriendo. su vida por él. Claro, van a dar su Cuando vida por él. vean Ninguno, que nada. puede caer, Claro. muchos van a ir apartándose, Salen corriendo, apartándose, claro, por apartándose. supuesto. Eso Me no- alegro que seas un hombre, que seáis hombres de fe o mujer de fe. Me alegro No, mucho. pero que es una así. manera de entenderlo. No, yo lo entiendo. Pero Ahora, ya la lo vida... que conocemos la aquí. vida sí, a Pedro Sánchez ya le hemos defenestrado no sé cuántas Muchas veces. Vamos a, ver, Muchas vamos a entrar en nombres propios, a poner nombres a las cosas, A aunque ver. no sea diputado. ¿Tú ves a Adrián Barbón dando la vida por Pedro Sánchez? ¿A que no? Si se puede colocar él, no da la vida por Claro, Pedro por Sánchez. eso. Pero atiende. Que va a dar la vida en absoluto. ¿Y con qué legionarios tiene Pedro? Ninguno. Ninguno, los que tiene aquí. No, el tema, verdaderamente el tema, es verdad, no que estamos... El diálogo es posible cuando hay contraste de pareceres. Los partidos son muy... Pero Los partidos son estructuras muy flojas. Son prácticamente inexistentes. Hay una cúpula que es la que manda y los demás están a obedecer, levantando la mano en el Parlamento y poco más. Pero no hay una estructura. Dice, no, es que la estructura, tú te das una vuelta por la sede de un partido y eso vale cualquier partido. Hoy, mañana, pasado, por la tarde, te das una vuelta por ahí y no hay nadie. Están vacías las sedes, no tienen ninguna actividad. Los partidos prácticamente no tienen actividad. Javier, detrás de Pedro Sánchez hay miles y miles de puestos
Y no te creas tú que va a ser tan fácil que esa gente, porque vean a Pedro Sánchez, que es Hay miles de auténticamente un expectativas, traidor más que y de puestos. una persona que no tiene ni un solo principio, si lo tiran será porque encuentran a alguien que lo sustituya y con los mismos valores. Es decir, hay un cálculo de probabilidades. Yo lo que pienso es lo siguiente. Mira, que no hubiese ni un solo diputado que con la ley de amnistía, primero la catalana, no votase en contra, ni uno. Me dejó perplejo. Yo pensaba que iba a haber los imperativos categóricos kantianos. Pensaba todavía yo, hombre, que habrá uno por lo menos. Dile eso a Errejón, el imperativo categórico. Dice, venga, eso no dedicarlo conoce la usted. esencia del político. El político llega para hacer política pensando primero en su propio interés y después en su tiempo libre en el interés de los demás. Y no podían dar ese paso ninguno porque tienen que comer. Muchos políticos viven única y exclusivamente de esos cargos. No son personas que dejen la política y puedan incorporarse o continuar con su trabajo. Es más, es que algunos no están a la altura de su cargo, la gran mayoría no están a la altura de su cargo. Entonces, llegan, tocan poder, se ven con una serie de privilegios que no lo habrían soñado jamás y tienes que matarlos para que den un paso en contra de ellos mismos. Y es así de claro, aunque te parezca increíble que digas tú, pero bueno, ¿cómo es posible la amnistía, el tema de los ERE, el tema de la reducción de las penas de los etarras, el cupo catalán? Que yo creo que es el ejemplo más flagrante de silencio a cambio de tu puesto. ¿Cómo vas a defender que se beneficie y se privilegie a una comunidad autónoma en contra de la que tú representas? De la tuya. De la tuya. Es que eso es inasumible. ¿Cómo es posible? ¿Cómo vas a defender eso? Es increíble, pues ahí los tienes. Pues mira, voy a decirte una cosa. Resulta que tenemos 10, 12, 15, 20 millones, no quiero poner un número exacto, me da lo mismo, que a la hora de razonar, razonan de esta manera. Pero tenemos también otra parte que no llegan a este razonamiento. Por las razones que sean. Pero eso yo lo demuestra. Mira, es que es así. Es que ahora, cuando vayas a votar al PP, cuando vayas a votar al PSOE y a la izquierda, tú ya sabes que van a tener X número de diputados inexorablemente y se han comportado en contra de estos principios. Y la gente los va a votar. El problema está la cuantificación. Hay que cuantificar. En economía, si no, lo que no se cuantifica no es científico. La cuestión ya se... Claro, entonces cuantifica. ¿Qué métodos, qué medios tenemos para que cambie, para que los que opinen de esta manera sean capaces de votar a una persona que se comprometa a defender esos valores? Porque si luego andamos entre medio... La cuestión no es esa, la cuestión es que hay que ir a unas elecciones generales y saldrá el PP de las elecciones generales. Eso es tan sencillo como eso. No hay que... Elucubrar. Elucubrar. Claro, porque lo otro es lo de siempre de Argentina. Aunque sea un ladrón, queremos a Perón. Era el eslogan de Argentina. Entonces sí, es verdad, los fanáticos de tal, los de la paguina, hay muchos eso no se van a bajar del que viven burro. muy bien con el Partido Socialista, claro, con el no PSOE, se bajan del burro, y esos van no a se seguir bajan. votándolos siempre. Claro, Pero después, ¿qué ofrece la oposición? Todos los ¿Qué chiringuitos ofrece que han para montado, cambiar de mira, voto? todos los chiringuitos que se han montado, lógicamente, son chiringuitos subvencionados con un presupuesto y viven, y además encima son avanzados, son progresistas, es un bien para la sociedad. ¿Cómo no? ¿Cómo no vamos a atender a una mujer violada? Pues si es necesario. Pero ahora hay muchas maneras, empezando primero por la educación, por ejemplo. Ahora estamos hablando de todo el tema que tenemos, que va aumentando muchísimo la violencia y las agresiones de todo tipo en las ciudades. Lo primero que tienes que empezar es por la educación. Lo primero, y estamos desmoronando aquellos valores más o menos que... ¿Y tú crees que tiene que haber reeducación política en la enseñanza? Educación política, no, educación ético-filosófica. Bueno, ya, pero eso no tiene que ver con lo que estamos hablando. No, pero si el tema es muy sencillo, te dicen, oye, tú, lo que decía ya, cuando organiza la ciudad Platón, está el apetito irascible, el apetito concupiscible, es decir, la violencia, el sexo, y el apetito racional. Y dijo, hombre,
para tener una politeia, una polis, lo primero que tenemos que hacer es que esos impulsos, que son buenos, porque hacen mover el carro, tienen que estar dirigidos por la razón, por los imperativos éticos. Dime qué imperativo ético ha respetado este gobierno de Pedro Sánchez. Es que ninguno. Ha mentido como un cosaco, ha robado como le da la gana. Bueno, por lo tanto, está al límite ya. Me estás dando la razón al título del programa. Está al límite. Eres un buen sofista. No. Es verdad. Está al límite, pero todavía tiene capacidad de ¿Todavía tiene resistencia. capacidad? Todavía tiene capacidad. capacidad de resistencia. Y pueda que tenga todavía cierto recorrido. El cocodrilo Sí. no está muerto. No está. Hasta que no deje de menear la cola, el cocodrilo sigue, va a seguir caimán, el caminando. caimán. Totalmente. El caimán. Es el- Oye, Totalmente. me gusta esta conclusión para todo. Tal Hasta cual. que no deje de mover la cola, yo no me acerco al cocodrilo. No, por si acaso no te acerques. Bueno. Estamos ya en los últimos minutos, entonces vamos a hacer una última ronda, pues eso, de resumen. ¿Cuál es el estado actual de la cuestión, José Luis? Te toca. Bueno, yo primero deseo de corazón que el cerco se lleve a efecto. Y segundo, que por favor, si coge el mando, le dan el mando democráticamente a la derecha, que de una vez por todas haga el programa de la derecha. Nunca que se autocensure ante ciertos planteamientos y ante ciertas leyes que ha hecho este gobierno. Pero no tienes la impresión, que yo la tengo cada día más marcada, que Rajoy, Feijóo, está ahí para heredar, pasivo, sin hacer nada, esperando que se derrumbe el castillo y heredar. ¿No tienes esa impresión? No, porque... Yo la tengo marcadísima. No, yo... Por eso no hace nada, por eso no es Ayuso. Claro, No, a heredar. Esto algún día Pedro Sánchez caerá. Bueno, y entonces me toca a mí. No, además luego tiene la parte de Vox, que aunque ha perdido un poco el norte, la pero parte Vox de no Vox quita nada. sigue siendo una parte muy importante que la van a seguir votando X millones de españoles, no nos equivoquemos. Es decir, que habrá que hacer una armonía entre ambas tendencias vinculadas al número de votantes que tienen. Y dejar bien claro, que tanto Vox como el PP, cuando terminen las elecciones, cada uno con su programa, van a votar para echar a Pedro Sánchez. Van a unir, van a hacer un pacto para No me evitar... cabe la menor duda. Por Sí. muy distanciados que estén, ese pacto se va a producir. Pero hay que decirlo. Hay que decirlo, ¿eh? No, hay que o sea, decirlo a los o se hace- votantes. o se hace después. Saber que no os vamos a traicionar. O se hace después. Pero Bueno, el pacto yo se ya- hace porque yo ya es- terminé con lo porque del es- cocodrilo. ¿Por qué razones? Es una cuestión de sentido común el pacto. Aun por muy distanciados estén y por muy enfadados que estén los dos partidos, el pacto se tiene que producir. Beatriz, te toca. Yo quiero concluir diciendo que la capacidad de resistencia de Pedro Sánchez... ¿Resiliencia o resistencia? Matiza, por favor. Llámalo como quieras. Es Aguante. exacto. Nos va a sorprender a todos, acabará cayendo, seguro, pero todavía tiene algo de recorrido para concluir su carrera política. Pero si Lo ha- tiene. Y yo espero que cuando concluya la carrera política comience la judicial para él. Pero si Ábalos, Para él, lo deseo. Ábalos lo imputan la semana que viene. Ya está pedido Bueno, obligatorio. pero él no conoce a Ábalos. Pedro Sánchez no lo conoce, no conoce a nadie. Entonces, yo creo, y él lo sabe, que una vez finalice su carrera política, es muy probable que empiece su carrera por los juzgados. Y eso, bueno, pues Os lo escape, teme. como Zapatero. Bueno, yo por un momento pensé cuando fue a visitar al Papa que igual se postulaba como Premio Nobel de la Paz, porque Pues, todavía puede haber gente que, tal como lo votan en las elecciones Sí. en nuestro país, que creí pudiera que iba- apoyar esa candidatura como Yo creí Premio que iba a Nobel de la Paz. confesar. Yo creí que iba a confesar. Sí, sí. Pero no. Por lo visto, de la Ya sabes, absolut- el secreto de confesión no El sabemos secreto si no le dijo sabemos, algo, no ¿no? sabemos qué Igual pasó el ahí. Papa sabe cuándo será su fin, A pero lo no mejor lo, sabe algo puede, más. no lo puede Abel, cierras. Bueno, Conclusiones. pues, yo las conclusiones también veo que todavía va a estar dando bastante guerra, va a aguantar, sigue aguantando. Y bueno, espero que el sistema judicial actúe y es un poco la esperanza que nos queda. Yo lo veo más por ahí que por una cuestión política. Más veo su recorrido en función del aspecto judicial más que por ciertas cuestiones políticas. Va a estar más ligado. ¿Y tú crees entonces que él
no cae entonces tiene que haber unas elecciones o qué tiene que haber. No, todo depende un poco de ese proceso, esos procesos judiciales que se están desarrollando, cómo terminan. Eso es lo que realmente le va los procesos terminan dentro de 5 años. Por eso él va todavía a aguantar durante un tiempo. Claro. Sí. Bueno, pues Totalmente. hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a los tres. Yo creo que ha sido muy interesante. Gracias. Hemos estrechado el cerco a pesar de algunos. Y volveremos el próximo jueves, supongo que con temas parecidos, porque esto es el rayo que no cesa. Hasta el próximo jueves. Buenas noches a todos y muchas gracias.